Olvida todo lo que sabes sobre comida de supervivencia. Mucho antes de los supermercados, de los refrigeradores y de las cadenas de suministro modernas, los campesinos medievales se enfrentaban a una realidad brutal. Si no lograban crear un alimento capaz de durar meses sin echarse a perder, morían. Y lo hicieron. Crearon un superalimento tan poderoso y duradero que podía mantener con vida a campesinos, soldados y viajeros durante meses. No era un lujo de reyes ni un capricho de nobles, sino una tecnología práctica al alcance de la gente común. Este bloque oscuro, denso y duro como una piedra, parecía cualquier cosa menos comida. Sin embargo, escondía en su interior la clave de la supervivencia. Vikingos lo llevaron en barcos a través de mares helados. Cruzados lo cargaron en desiertos abrasadores. Comerciantes lo usaron en caravanas interminables. Y campesinos lo guardaban en sus hogares para enfrentar inviernos en los que no había cosecha ni animales que sacrificar. El secreto salió a la luz de manera accidental. En 1904, arqueólogos que excavaban un barco vikingo hallaron unos extraños bloques oscuros, tan duros que parecían tierra compactada. Durante décadas fueron considerados objetos rituales, quizá ofrendas funerarias. No fue hasta los años 80 cuando un análisis moderno reveló la verdad. Aquellos bloques eran comida, y no cualquier comida, sino una de las más nutritivas y duraderas jamás creadas por el ser humano. Después de más de 1000 años, aún conservaban proteínas completas, grasas estables y vitaminas esenciales. Era como si los campesinos medievales hubieran encontrado la fórmula para embotellar la vida misma. Un alimento que, bien preparado, no se echaba a perder nunca. Suscríbete si te gusta el video. En diferentes culturas recibió distintos nombres. Los nórdicos lo llamaban hardship food, comida de la dureza. En los textos anglosajones aparecía como pan de viaje. En monasterios lo registraban como pan militar. Siempre el mismo concepto. Un alimento que no se echaba a perder, que cabía en una bolsa y que podía mantener con vida a quien lo consumiera durante meses. ¿Dónde estaba el secreto? En la combinación precisa de 3 elementos. Cada campesino, monje o guerrero que lo preparaba sabía que si fallaba en uno solo de ellos, todo se arruinaba. Primero, necesitaban proteínas que duraran para siempre. En el norte usaban carne de venado o pescado blanco, nunca pescado graso, porque la grasa era enemiga de la conservación. El truco estaba en cortarlo en tiras del grosor exacto, secarlo durante semanas hasta que quedara flexible pero sin humedad, y luego molerlo hasta convertirlo en un polvo fino. Ese polvo era proteína pura, ligera de transportar y con una vida útil casi eterna. Segundo, hacía falta grasa. El cuerpo humano no puede sobrevivir solo con proteínas, pero la grasa se estropea rápido, así que los campesinos desarrollaron un proceso de refinado casi alquímico. Fundían lentamente la grasa del ganado sin quemarla, eliminando toda la humedad. Algunas veces añadían hierbas como romero o salvia, que actuaban como conservantes naturales. El resultado era un líquido dorado que, al enfriar, se solidificaba en una grasa estable, cargada de calorías y lista para durar meses sin ponerse rancia. El tercer elemento era la verdadera genialidad, frutos del bosque. No solo daban sabor y vitaminas, sino que contenían compuestos naturales que combatían bacterias y hongos. Arándanos, escaramujos, endrinas, grosellas. Cada región tenía sus variantes, pero todas cumplían la misma función: preservar. Secados con cuidado, reducidos a polvo, se convertían en un conservante natural mucho más eficaz que cualquier químico moderno. La combinación de estos 3 pilares, carne o pescado pulverizado, grasa purificada y bayas secas, era lo que creaba el superalimento medieval. Una barra oscura, compacta, de sabor intenso, que podía consumirse tal cual o disolverse en agua caliente para preparar una especie de sopa energética. Los campesinos lo preparaban en otoño, cuando había caza, grasa y frutos del bosque disponibles, y lo almacenaban en bloques prensados. Durante el invierno, cuando la tierra estaba congelada y no había cosechas, esas reservas eran lo único que separaba a una familia de la hambruna. Los vikingos lo perfeccionaron para sobrevivir a travesías oceánicas. Usaban bacalao secado al frío ártico, lo reducían a tiras de cuero de pescado y lo mezclaban con grasa de ganado que pastaba en la costa, rica en minerales del mar. Añadían moras árticas que, además de conservar, contenían antioxidantes capaces de fortalecer el cuerpo contra el frío extremo. Sus bloques podían sostener a una tripulación entera durante meses en alta mar. En las cruzadas, el mismo concepto adoptó otro sabor:
Los soldados lo elaboraban con cordero magro, aceite de oliva estabilizado con hierbas y frutos como dátiles o higos secos. No solo les daba energía, también ayudaba al cuerpo a soportar el calor del desierto y a retener agua. El resultado era un alimento dulce y denso que se llevaba en pequeñas bolas de cuero. Los monasterios europeos llevaron esta técnica a un nivel aún más refinado. Con tiempo y paciencia, perfeccionaron mezclas que incluían no solo carne, grasa y frutos, sino también semillas y aceites vegetales que potenciaban el valor nutricional. Algunos de estos preparados podían durar años almacenados en sótanos frescos, envejeciendo como un buen vino y manteniendo todo su poder nutritivo. La ciencia moderna, al analizar estos bloques, descubrió lo que los campesinos medievales ya sabían por instinto. La combinación perfecta de proteínas, grasas y antioxidantes creaba una sinergia que hacía posible que el cuerpo funcionara al máximo durante semanas, incluso sin otros alimentos. No era solo comida de emergencia, era la base silenciosa que mantuvo vivas a comunidades enteras cuando todo lo demás fallaba. Lo asombroso de este superalimento medieval es que no fue un secreto guardado solo en palacios o monasterios. Estaba al alcance de soldados, comerciantes y campesinos. Era la respuesta más práctica y directa a la pregunta de cómo sobrevivir durante meses en un mundo sin cadenas de suministro modernas ni refrigeración. Su magia radicaba en la unión de tres pilares: proteína seca en polvo, grasa pura y estable, y frutos deshidratados con poderes preservantes. El proceso de preparación era exigente, casi un arte. Lo primero era la carne. Tenía que ser absolutamente magra. Los campesinos sabían que la grasa infiltrada en la carne era traicionera, porque se volvía rancia y arruinaba todo el lote. Por eso preferían venado en los bosques, reses criadas en pastos naturales o peces blancos en zonas costeras. Se cortaban en tiras finas y se secaban durante semanas. No había hornos eléctricos, solo corrientes de aire y cámaras construidas en colinas o graneros que ofrecían las condiciones ideales de temperatura y humedad. Cada día alguien vigilaba las tiras, las giraba, las revisaba. Una tarea rutinaria pero de vida o muerte. Cuando al fin la carne estaba completamente seca, venía el segundo paso: convertirla en polvo. No bastaba con guardarla en tiras, porque así era difícil de transportar y de mezclar. Los molinos de piedra, que normalmente trituraban cereales, se usaban también para reducir la carne a un polvo marrón, casi como harina. Ese polvo era el alma del superalimento, un concentrado de proteínas y minerales que podía almacenarse por años. El segundo pilar era la grasa. Los campesinos sabían que no todas eran iguales. La mejor se obtenía del sebo, la grasa dura que rodea los riñones de los animales. Se cortaba en trozos pequeños y se derretía lentamente, removiendo con paciencia para que la humedad desapareciera por completo. Si se hacía demasiado rápido, se quemaba y perdía sus propiedades. Si quedaba algo de agua, la descomposición estaba asegurada. Era un proceso lento, pero al final obtenían un líquido dorado, transparente, que al enfriarse se solidificaba en una grasa pura, resistente al paso del tiempo. Aquí aparece el ingenio medieval. Para aumentar aún más la duración, a veces añadían hierbas durante el proceso: romero, salvia o bayas secas. No lo sabían en términos químicos, pero esos ingredientes contenían antioxidantes naturales que impedían que la grasa se oxidara. Así, lo que parecía un simple acto de cocina se convertía en una forma de ciencia primitiva. El tercer pilar eran las bayas. Los campesinos no escogían cualquier fruto. Sabían que los arándanos, las escaramujos o los frutos del espino duraban más, que resistían mejor la descomposición. Los secaban cuidadosamente, sin aplicar calor excesivo, y luego los trituraban hasta obtener un polvo rojizo o anaranjado. Esos polvos no solo daban sabor, sino que aportaban vitaminas y actuaban como conservantes naturales, un verdadero seguro contra el tiempo. Una vez que se tenían estos tres componentes, llegaba el momento decisivo: la mezcla. Se calculaban proporciones con precisión instintiva. Demasiada grasa y el producto se volvía blando e inmanejable. Demasiada carne y quedaba seco y difícil de conservar. Demasiadas bayas y fermentaba. La receta perfecta rondaba el equilibrio, aproximadamente la mitad carne en polvo, un tercio de grasa y un puñado de polvo de bayas. El resultado era una masa densa y oscura, moldeada en bloques compactos que podían guardarse en recipientes de madera o cuero. Al principio parecían piedras, pero esas piedras eran, en realidad, combustible puro para el cuerpo humano. Un pequeño trozo podía dar energía para horas de trabajo en el campo o jornadas enteras de marcha para un soldado. Suscríbete si te gusta el video. Los vikingos llevaron esta técnica al extremo.
En los fríos del norte, secaban pescado blanco al aire helado hasta convertirlo en tiras durísimas. Luego lo pulverizaban y lo mezclaban con mantequilla clarificada proveniente de vacas que pastaban algas y hierbas marinas. Como tercer componente, añadían moras árticas o frutos rojos cargados de antioxidantes. Formaban tortas densas, planas, que podían guardarse en sacos de cuero. En sus sagas se mencionan guerreros sobreviviendo inviernos enteros alimentándose solo con estas tortas y nieve derretida. En las cruzadas, el mismo principio adoptó otra forma. Allí no había frío, sino desiertos abrasadores. Los soldados usaban cordero como proteína, porque la carne de ovejas criadas en tierras áridas retenía propiedades que ayudaban al cuerpo a soportar mejor la deshidratación. En vez de manteca, empleaban aceite de oliva espesado con hierbas que lo estabilizaban. Y en lugar de bayas, recurrían a dátiles y higos secos, que además de azúcar rápida aportaban minerales esenciales para resistir el calor. El resultado eran bolas compactas, dulces, fáciles de llevar en bolsas de cuero. Eran el combustible que les permitía marchar bajo el sol sofocante. Los monasterios llevaron esta técnica aún más lejos. Allí, con tiempo y dedicación, perfeccionaron el equilibrio. Usaban carnes de animales que pastaban en los jardines del monasterio, grasas mezcladas con aceites de nuez o cáñamo, y una combinación precisa de bayas medicinales como escaramujos y saúco. El toque final era el envejecimiento. Dejaban reposar estos bloques en sótanos frescos y oscuros durante meses. Con el tiempo, lejos de deteriorarse, mejoraban en sabor y en valor nutritivo. Algunos registros hablan de alimentos que podían consumirse décadas después de preparados. Lo extraordinario de este superalimento es que no solo sobrevivió al tiempo, sino que en muchos aspectos lo derrotó. Modernos análisis han confirmado lo que los campesinos y guerreros medievales ya intuían. Su valor nutritivo era completo. Proteínas de alta calidad, grasas estables, vitaminas, minerales y antioxidantes en una combinación que mantenía al cuerpo humano fuerte, sano y con energía constante. No era solo una cuestión de calorías, era el equilibrio lo que lo hacía único. Al comerlo, el cuerpo no sufría picos de azúcar seguidos de caídas, como sucede con alimentos procesados actuales. Proporcionaba energía estable y sostenida, capaz de mantener a una persona trabajando, marchando o resistiendo durante horas sin fatiga repentina. Los cronistas árabes que describieron a los cruzados se sorprendían de su resistencia. Parecía que nunca se agotaban, que podían caminar jornadas enteras con apenas unos bocados. No era magia, era ciencia medieval. Lo mismo escribieron mercaderes que acompañaban caravanas europeas, soldados y comerciantes que llevaban provisiones que nunca se echaban a perder, bloques oscuros que parecían piedras pero que eran en realidad vida comprimida. Este alimento no solo dio ventaja a ejércitos, sino que permitió a los campesinos sobrevivir en años de malas cosechas. En épocas de hambre, un bloque de este superalimento podía significar la diferencia entre resistir el invierno o sucumbir al frío y la inanición. En aldeas pequeñas era común que se prepararan lotes al final del verano y se guardaran como seguro para los meses más duros. No se usaba a la ligera, sino en momentos críticos, como un tesoro alimenticio que podía salvar vidas. Lo curioso es que este conocimiento casi se perdió. Con la llegada de nuevas técnicas de conservación, con la expansión del comercio y más tarde con la modernidad, las recetas fueron olvidadas o quedaron escondidas en documentos polvorientos de monasterios. Muchos museos incluso confundieron los restos hallados en tumbas y barcos vikingos, creyendo que eran simples objetos rituales, hasta que los análisis modernos revelaron la verdad. Seguían siendo comida, todavía comestible después de 1000 años. La historia de este superalimento nos enseña algo poderoso, que la necesidad es la madre de la invención y que la gente común, obligada a sobrevivir en condiciones extremas, fue capaz de crear un sistema nutricional que aún hoy deja en ridículo a muchos productos industriales. Lo hacían sin máquinas, sin laboratorios, solo con observación, paciencia y una determinación inquebrantable. Con el paso de los siglos, el secreto de este superalimento empezó a desvanecerse, no porque dejara de funcionar, sino porque las sociedades cambiaron, los mercados crecieron, las rutas comerciales se expandieron y aparecieron nuevas formas de conservar alimentos como el uso más generalizado de la sal, los ahumados a gran escala y, más tarde, las primeras técnicas de fermentación controlada. Lo que había nacido como un recurso de supervivencia pasó a verse como una reliquia de tiempos de necesidad, pero su eficacia nunca desapareció. Documentos de monasterios y relatos de viajeros mencionan que, incluso cuando ya había pan suficiente y quesos curados, algunas comunidades seguían preparando estos bloques compactos como seguro para épocas de hambruna.
Era el alimento que se guardaba en arcas de madera, en sótanos oscuros, destinado no a la abundancia diaria, sino al momento crítico en el que todo lo demás fallaba. La razón de que se olvidara es que, en cierto modo, era incómodo para las élites. Este superalimento no dependía de los mercados ni de los señores feudales. No podía cobrarse impuesto por cada bloque porque la gente lo preparaba en secreto, con recursos que ellos mismos recolectaban. Era una herramienta de independencia. En tiempos de crisis, un campesino que tenía almacenados varios bloques podía resistir meses sin recurrir a nadie. Eso significaba libertad en una época en la que la dependencia era la base del poder feudal. Suscríbete si te gustó el video. El conocimiento sobrevivió como un susurro, transmitido de boca en boca en algunas regiones. A veces reaparecía en momentos de guerra, cuando soldados necesitaban provisiones que aguantaran largas campañas. Otras veces, durante plagas o inviernos especialmente duros, los ancianos recordaban cómo sus abuelos preparaban esa mezcla de carne en polvo, grasa purificada y frutos secos. Era una tradición que aparecía cuando más se la necesitaba. Hoy, la ciencia moderna ha redescubierto su valor. Investigadores que analizaron restos encontrados en barcos vikingos y tumbas medievales confirmaron que la composición seguía siendo comestible siglos después. Las proteínas seguían intactas, la grasa apenas mostraba signos de degradación y los antioxidantes de las bayas aún conservaban sus propiedades. Un alimento diseñado sin química de laboratorio pero capaz de derrotar al tiempo. Este descubrimiento ha despertado fascinación en el mundo contemporáneo. Algunos supervivencialistas y exploradores han intentado recrear la receta. Usan carne magra seca, grasa purificada y frutos rojos deshidratados. Los resultados son asombrosos. Bloques que sin necesidad de refrigeración duran años y aportan una nutrición completa. Aunque los paladares modernos los encuentran demasiado grasos o densos, la verdad es que cumplen con su propósito: mantener vivo y fuerte a quien los consume en situaciones extremas. El legado de este superalimento es profundo. Representa el ingenio de comunidades que no tenían nada y aún así lo tenían todo. Con recursos mínimos crearon una reserva de vida que podía atravesar estaciones enteras. Enseña que la supervivencia no depende de lujos ni de tecnología avanzada, sino de entender la naturaleza y trabajar en armonía con ella. Además, revela algo esencial: la resiliencia de la gente común. Los reyes y nobles podían tener banquetes con carne fresca y vino, pero eran los campesinos quienes sabían cómo sobrevivir cuando todo fallaba. Eran ellos quienes, con manos ásperas y vidas duras, inventaron un alimento que podía sostener ejércitos, viajes y generaciones enteras. Su sabiduría era invisible, pero fue la que mantuvo en pie a la sociedad. También plantea una pregunta incómoda para nosotros. En un mundo donde dependemos de supermercados, cadenas de transporte global y energía eléctrica, ¿podríamos sobrevivir si todo eso desapareciera? El campesino medieval tenía en su arca un seguro contra el hambre, mientras que nosotros vivimos al día, confiando en que siempre habrá estantes llenos. Tal vez por eso este alimento nos fascina, porque representa la independencia que hemos perdido. En la práctica, lo que aquellos campesinos crearon fue una especie de cápsula del tiempo nutricional. Cada bloque era un pacto con el futuro. Cuando llegue la tormenta, aquí tendrás vida guardada. Y la tormenta siempre llegaba, en forma de guerras, inviernos o pestes. Los que tenían bloques sobrevivían, los que no, sufrían las consecuencias. Esa diferencia podía decidir el destino de familias enteras. Hoy, aunque ya no dependemos de este superalimento para vivir, su historia nos inspira. Nos recuerda que la creatividad surge de la necesidad y que incluso en la pobreza más extrema, el ingenio humano es capaz de superar al hambre, al frío y al tiempo. No se trata solo de un alimento, sino de un símbolo de resistencia. El viaje de este superalimento medieval, desde los bosques donde se cazaban ciervos hasta los barcos vikingos, desde los sótanos de monasterios hasta los campos de batalla de las cruzadas, es el reflejo de una lección universal. No siempre gana el más rico, gana el que sabe aprovechar lo que tiene. Y los campesinos medievales, con su polvo de carne, su grasa clarificada y sus frutos secos, lo demostraron con cada invierno que lograron sobrevivir. Así, lo que parecía un bloque oscuro y poco apetecible se convierte hoy en una joya cultural e histórica, una reliquia comestible que nos habla del pasado, pero que también nos da pistas para el futuro. Porque quizá la verdadera modernidad no esté en inventar siempre algo nuevo, sino en redescubrir lo que ya funcionaba hace siglos. En definitiva, este superalimento medieval fue más que comida, fue independencia, fue resiliencia, fue ingenio puro.
Y aunque las recetas originales se hayan perdido en gran parte, su espíritu permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hubo luz en la mesa gracias a la creatividad de los más humildes. Suscríbete si te gustó el video.